El presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, visitaba los estudios de Radiomarca Zaragoza para analizar la actualidad del equipo. Un conjunto que ha vivido en los últimos días su enésimo cambio de banquillo en los últimos años. Es triste tener que modificar unas expectativas y tener que hacer estos cambios tan pronto, pero algo teníamos que hacer y como siempre vamos de la mano de la dirección deportiva y así fue. Y ahora lo que confiamos es que el nuevo cuerpo técnico sea capaz de sacar el máximo de los jugadores y de llevarlos pues a donde queremos estar, ¿no? Que es al menos tener la oportunidad de pelear por los puestos de arriba que nos den, si no es el ascenso directo o la promoción, por lo menos luchar para estar ahí y que la competición nos lleve ahí. Solo tenemos que confiar y en una dirección deportiva que es una dirección deportiva top y que nosotros hemos trabajado con Narcís y se ha añadido al proyecto teniendo otros encima de la mesa y es alguien de club que conoce perfectamente Zaragoza y el Real Zaragoza. Y lo que hemos hecho es confiar en él, en sus cosas, en su experiencia y a partir de ahí montar un equipo y tratar de competir al máximo nivel. Si en lo deportivo no se está dando con la tecla, sí se están logrando grandes pasos en lo económico. Lapetra resaltaba la importancia de haber conseguido aplazar el pago procedente del concurso de acreedores y no quería hablar de una posible desaparición de la entidad. Hemos tratado no de novarlo, porque eso no es así, sino simplemente de aquellos 2 años que nos quedan de carencia, que sean estos 2. Ha entrado una masa de concurso amplia y suficiente para llevarlo a cabo y es parte de la reorganización. Eso obviamente nos hace no tener que afrontar una serie de pagos que estarían previstos ahora y que lo que hace no es aliviarnos en nuestra situación de tesorería, ¿no? Yo no te digo que eso vaya a pasar, es que yo ni me lo planteo. Nosotros no nos podemos levantar pensando que el club va a cerrar la persiana dentro de 6 meses. Trabajamos siempre en superar todas las obstáculos que tenemos, los que tenemos y tenemos controlados y aquellos que nos van sobreviniendo, ¿no? A lo largo de estas temporadas. Yo prefiero no hablar de eso. Yo creo que somos capaces, o hasta ahora hemos sido capaces de ir salvando y solventando todos esos problemas. No tiene por qué no ser así, ¿no? Lo cierto es que el Real Zaragoza suma 4 años en segunda división y que todo lo que no sea subir ya seguirá complicando todavía más la situación.